Es gusto en saludarles. Vamos a dar inicio a la sesión número 16 del programa, ¿verdad? Siempre les recuerdo, nosotros somos Global Learning Exchange, que siempre le decimos GLIXI, y el programa se llama Libros Abiertos, Mentes Abiertas, que en sus siglas en inglés diría OBOM, ¿verdad? Open Books, Open Minds. Imagínense que ya nos encontramos en la sesión número 16 del programa y eso es bastante significativo. Como se los colocaba yo en el chat de WhatsApp, los invitamos a no declinar, ¿verdad? A apoyarnos entre todos, a motivarnos y como me lo han escuchado creo que en todas las sesiones, que si tenemos algún compañero o alguna compañera de escuela, que nos motivemos, ¿verdad? Que nos recordemos que estamos en el programa, que ya estamos por terminar las clases y eso implica un montón de cosas, ¿verdad? Implica el conocimiento que estamos adquiriendo, las habilidades que estamos recibiendo, el contenido, ¿verdad? Que ha ido avanzando y por obvias razones el proceso que hemos llevado. Les he colocado en el chat de WhatsApp también que he ido ahí en orden, ¿verdad? Estoy intentando que los cuentos vayan lo más, ¿qué? Ágiles que podamos, ¿verdad? Entonces, hay algunos que han sentido que, que me tienen que esperar por la fase en donde se encuentran, ¿verdad? Porque le estoy dando primero prioridad a los que no habían trabajado los cuentos, entonces estoy revisando sus cuentos, puliéndolos, ¿verdad? Para que el proceso pues nos pueda favorecer y que eso nos permita pasar a la fase de Canva. Hay algunos que ya están en fase de Canva, entonces les he ido ayudando a algunos con sus imágenes o en la edición. Y hay otros que ya han terminado. Yo ya les he colocado todos los aspectos de la revisión editorial y estamos en espera del proceso para convertirlo en audiolibro. Así que no se preocupen, voy en orden. Ya les he colocado en el chat que vamos a designar el día martes 19 para un ejercicio de repaso o de apoyo para los cuentos infantiles. Así que lo vamos a estar trabajando de esa forma. Imagínense, ya la otra semana sería la semana 17 y la siguiente la 18. O sea que estamos a una nada de terminar la parte del contenido del programa. Y les recordamos que es una certificación que está validada y acreditada por el Ministerio de Educación, así que les sirve muchísimo el diploma que nosotros les vayamos a dar. Les damos dos documentos, un documento que es el certificado por haber terminado el programa Libros Abiertos, Mentes Abiertas y un diploma por haber trabajado su cuento infantil. Para poderlos obtener tenemos que hacer nuestro proyecto final, que es el cuento, ¿verdad? Así que ánimo. El chiste es que lo podamos desarrollar y que lo podamos impulsar, ¿verdad? Para que entonces ustedes puedan seguir recibiendo nuestro apoyo, seguir recibiendo nuestra orientación y el acompañamiento. Les recuerdo en ese sentido también que a partir de que se gradúan, nosotros los invitamos a un programa que se llama Mentes Abiertas en Acción, que de igual forma les da certificaciones cada 6 meses. Con la intención de que ustedes reciban información sobre cómo evaluar, cómo diagnosticar a sus chicos, que tengan preguntas psicopedagógicas, ¿verdad? Para que puedan tener acompañamiento. Se les dan temas como gimnasia cerebral, adecuaciones curriculares, apoyo para la dislexia, es decir, todo lo que nos acompañe, ya no solo en el tema de lectoescritura, sino que el proceso psicopedagógico. Eso va a ser el próximo año, cuando ya estemos graduados de este programa. Y que, dicho sea de paso, es un programa permanente, o sea que ustedes ingresan con nosotros y nosotros les damos la mano y no lo soltamos, ¿verdad? Siempre va a ser gratuito y la intención es eso, ¿verdad? Poderles colaborar y gradualmente poderles brindar algún apoyo a su escuela, darle seguimiento, orientarlos si hay otra ONG u otra organización que trabaje temas de infraestructura, de tecnología o de recursos para sus escuelas. En ese sentido, pues
tenemos algunos miembros en el programa que son o que ya han trabajado con Connected, ¿verdad? En su momento, tal vez cuando ya estemos trabajando los repasos para los cuentos, pues les vamos a pedir que nos cuenten un poquito su experiencia, porque a los que no lo hemos hecho, que tal vez nos puede interesar participar cuando hayan convocatorias, ¿verdad? Porque lo importante es tener recursos y tener oportunidades. También estamos con el programa del Instituto Neurológico de Guatemala. Ya se les envió en su momento una primera encuesta. La licenciada coordinadora de la capacitación pues nos ha ido dando respuesta. Nos pidió que les volviéramos a avisar por aquello de que hubiera alguien que faltara de contestarla con la intención de tener un panorama global de sus intereses. De hecho, ella ya ha empezado a sacar como datos de posibilidades de opción para que ustedes reciban otra capacitación, ¿verdad? Simplemente es saber que los podemos invitar o que sus escuelas, ya sea ustedes mismos o otra persona, porque trabaja educación especial o porque tiene el aula integrada, o porque tiene un caso específico que tenga muchas dudas, para que los podamos orientar. Entonces, ya estamos viendo de hacer esa conexión para poderles dar la información oportuna. Insisto, primero fue esa encuesta como para saber por dónde empezar, por dónde necesitan más ayuda y ya han ido saliendo algunos temas. Más adelante pues van a venir otros procesos con ellos que nos puedan compartir cómo lo están trabajando. Hoy en día ya tienen incluso para el área departamental programas de acompañamiento personal, es decir, de manera digital, ¿verdad? Entonces, eh, cuando me preguntas aquí de podemos compartirlo con otros compañeros de escuela, em, de, de cuál de las informaciones me estás preguntando, Rodia, tú me escribes ahí para que yo te pueda Buenas, buenas responder. No hay noches, dime, director. perdón, voy a subir el Sí, volumen me porque refiero a la no te última logré escuchar. encuesta. Dime ahora otra vez. Me refiero a la última encuesta a la que todavía está abierta. En este momento solo están respondiendo los que estamos en el programa para no distraer la Muy información. bien. Pero sí, cuando ya surja, sí podemos invitar a más maestros tanto para el programa con nosotros. Yo siempre les digo, si ustedes tienen maestros que están interesados en llevar el programa de su escuela, que me escriban, ¿verdad? Yo hago siempre la salvedad que somos un programa con bastante demanda y eso que implica que tenemos una cierta lista de espera. Entonces, yo voy intentando priorizar en diferentes órdenes. Un orden a veces es por departamento, porque nos interesa colaborar de acuerdo a las estadísticas nacionales. Otro orden es escuelas en donde ya tengamos presencia. Y otro orden es que nos interese, dijéramos, hacer la continuidad de preprimaria a primaria o colaborar en un tema específico para poderlos apoyar, ¿verdad? Pero lo importante es que se comuniquen, ¿verdad? Porque yo lo que les voy a pedir son sus datos, lo mismo que les pido cuando pedimos la asistencia a nuestras reuniones. Creo que estos puntos varios eran importantes. Como les digo, colaborémonos, ¿verdad? El chiste es que podamos complementar nuestro programa y que eso nos ayude a tener información, a tener apoyo, a tener seguimiento. Eso es lo que nosotros tenemos esa, ¿qué? Intención, ¿verdad? Voy a compartirles pantalla. Dime un segundito, solo la voy a preparar. Vamos a ver acá. Hoy vamos a trabajar tres cosas diferentes. Primero, dar un panorama sobre lo que es el tiempo de la escritura, ¿verdad? Que eso es sumamente importante para nosotros dentro del programa, ¿verdad? Evidentemente la lectoescritura necesita como diferentes conceptos, diferentes estructuras en nuestra mente, como me lo han escuchado muchas veces. Mi intención es más que darles una información solo como nueva, ¿verdad? A veces es como reforzar cosas que nosotros ya hacemos, cosas que nosotros ya pensamos y cómo las estructuramos, ¿verdad? De eso se trata un poquito el proceso, ¿verdad?
Vamos a ver que nos deje compartirles la pantalla, que me dice que no. Vamos a ver aquí, aquí está. Y entonces, vamos a, verá, voy a dar un panorama un poquito sobre el tiempo de escritura. Voy a hacer un reprise de la infografía que les coloqué en el Google Classroom. Y luego vamos a hacer un ejercicio en clase, ¿verdad? La intención es que nos demos un poquito el tiempo, que nos podamos apoyar y que eso, dijéramos, como que refresque la manera en la que nosotros podamos colaborar. Siempre les pido que coloquemos nuestra asistencia en el chat y que nos acordemos de apoyar a nuestros compañeros a terminar el programa, ¿verdad? Para que no se nos escape. Cuando nosotros hablamos del tiempo, estamos implicando tener claro el horario en clase, tanto para la lectura como para la escritura. Es decir, en nuestra planificación es bien importante el que nosotros tengamos como esas consideraciones. Sobre todo, el marcaje de con qué tanta repetición yo lo hago, identificar si lo estoy haciendo en el curso como el L1, por decirlo de alguna manera, siguiendo nuestro currículum nacional base, o si lo estoy integrando en las demás áreas. Como les digo, la lectura y la escritura se puede complementar en todos los cursos. Lo importante es eso, ¿verdad? Que podemos ser integrales en todo nuestro pensum. Entonces yo puedo estar trabajando ciencias, yo puedo estar trabajando sociales, yo puedo estar trabajando matemática y estar reforzando las áreas. Como a la inversa, ¿verdad? Es decir, yo puedo estar en comunicación y lenguaje y pedir que trabajemos o utilicemos recursos de los demás signos, símbolos, lenguajes, vocabularios que estamos trabajando en nuestras demás áreas. Creo que incluso es la forma más efectiva para los que tengan multigrado de colaborar. Porque a veces ustedes dicen, ¿cómo hago yo para estar trabajando con todos los niños o estar dedicando un tiempo para esta clase, un tiempo para esta otra, un tiempo para este recurso? Nosotros tener claro ese tiempo que le vamos a distribuir a los contenidos y a la ejemplificación y luego a la evaluación o la ejecución de los chicos implica muchísimas cosas. Es importante apostar por la lectura y la escritura, ¿verdad? Entonces, para leer y para escribir se necesitan al menos 30 minutos diarios por actividad. ¿Eso qué significa? Que nosotros podríamos dividir esos 30 minutos en 10, 10, 10. Podríamos hacer una actividad de 30 minutos completa de lectura. Igual, para la escritura, por lo menos darle o dedicarle 30 minutos al día. Entonces, podemos hacerlo 10, 10, 10 o 30 minutos completos, ¿verdad? ¿Qué implica? La combinación, ¿verdad? Con las demás actividades y los demás ejercicios. Pero visto así, hacemos más de los 30 minutos formales que se necesitarían. Si nosotros le dedicamos ese tiempo, uy, lograríamos avanzar un montón. Antes de hacer el ejemplo, vamos a ver nuestro esquema, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan como bien claro. Solo me confirman si sí se logra ver mi pantalla ahorita. Se tiene que ver tiempo de escritura Glixi 2025. Ustedes me dicen si sí se ve. Sí, va, muchísimas gracias. Como reprise, ¿verdad? Como se los he dicho en las últimas clases, nuestro ejercicio tiene que ver más con la cápsula global que nos permita a nosotros tener como el panorama claro, ¿verdad? Entonces, una vez concentrados en la tarea de escribir, es necesario tomar en cuenta que el proceso de escritura consta de tres etapas: la planificación, la escritura y la corrección o la reescritura. Ya me lo han escuchado decir con anterioridad. Lo importante de esta revisión o de esta reescritura tiene que ver con el vencer el miedo a presentar nuestros recursos, eh, que alguien los lea, que alguien los revise y que a partir de esa revisión se permita, dijéramos, el volverlo a trabajar. Eso nos permitiría, dijéramos, hacer dictados, trabajar con diccionario,
pedir un escrito específico o pedir una graficación de algo en particular, que eso, dijéramos, se sepa o se prevea como por etapas. La planificación para cualquier texto va a requerir la selección del tema, el establecimiento de la intención comunicativa, el definir el público y el objetivo del texto. Es decir, ¿para qué lo quiero? ¿Cómo lo voy a utilizar? Insisto, puedo estar en el grado que me corresponda y adaptarme a esas situaciones. Aquí, obviamente, para las maestras de preprimaria o para las de primero primaria, van a sentir que el proceso implique un poquito más de esfuerzo, porque pareciera como que, ¿cómo hago yo para que estos niños ya escriban? Pues de acuerdo a su nivel, ¿verdad? Y si voy a hacer la combinación con imágenes, si voy a pedir que complementen, si voy a utilizar la sopa de letras, es decir, lo importante es la consecución. Si lo que más me interesa es que el niño consiga escribir su nombre o identificar su nombre, eso es lo que hago. Y la reproducción constante que eso implique. La escritura o la producción, en este paso, lo que se hace es elaborar un primer borrador. Entonces, no se nos puede olvidar, siempre estamos trabajando borradores. Se revisa y se escribe un segundo borrador. Como les he insistido, conforme van creciendo los mismos niños pueden hacer ese proceso de revisar, de opinar, de perfeccionar, de ampliar los contenidos de sus compañeros, ¿verdad? Incluso a la mayoría de niños les gusta eso, como de marcar, subrayar, hacer círculos, ¿verdad? Que pareciera como la calificación o la revisión de un material, pero ¿eso qué implica, verdad? Implica el proceso de recordar eh, que no soy yo. Entonces, al bajarles el nivel de ansiedad a los chicos, se amplía, ¿verdad? La posibilidad de, de que ellos estén aprendiendo, ¿no? De que ellos estén dándole el seguimiento a sus ideas y que le pierdan el miedo al profesor, ¿verdad? Perdón. La reescritura lo que hace es que se revisa la sintaxis y el estilo. Se corrigen los errores ortográficos, los errores específicos de estilo, los aspectos textuales y se construye la versión final. ¿Verdad? Por eso les digo, depende de mi actividades el enfoque que le vamos a dar. Otro aspecto importante a considerar es que la escritura debe de ser sencilla, ¿verdad? Cuanto más sencillo lo hagamos, más rápido es el proceso y de mejor forma se aprende, ¿verdad? Todos sabemos. Se enseñan primero las letras, después se enseñan las primeras sílabas, después de las sílabas se enseñan las primeras palabras, después de las primeras palabras las pequeñas oraciones, después de las oraciones los pequeños párrafos y a partir de eso empiezan a existir textos. Las tres características más importantes de la redacción científica son la claridad, la precisión y la concisión. Vuelvo y repito, nivelada a nuestro sistema, a nuestro proceso. Se recomienda utilizar siempre un lenguaje sencillo, evitando los tecnicismos para que pueda ser comprendido por cualquier lector, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros les decimos a nuestros chicos, que cuanto más fácil sea de entender o de leer un material, de mejor forma se van a orientar ellos. A partir de esto, dijéramos, ¿verdad? Porque ustedes dicen, bueno, entonces, ahora, a partir de esto, ¿cómo trabajamos la escritura? ¿Verdad? Y que hacemos nosotros es ensamblar. Perdón, vamos a ver aquí. Voy a silenciar de este lado. Ahí está. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Con un ejercicio, ¿verdad? Que era lo que les decía, como para captar nuestra atención. Les voy a compartir, ¿verdad? Primero el link y luego se los voy a presentar en pantalla. El link, dijéramos, es un documental que se llama La educación prohibida. Puede ser que ya lo hayamos escuchado, puede ser que no. Lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp primero, ¿verdad? Por aquello de que alguien esté desde su celular. Segundo, lo vamos a compartir acá en... Vamos a...
Dejar de compartir pantalla. Vamos a compartirlo acá en el chat de la sesión, por si alguien está en su computadora o en su mismo celular. Y les voy a compartir otro material ahorita y que se los voy a presentar en pantalla. Denme un segundito. Vamos a ver si lo podemos ver acá. Deje- segundo material. Entonces, el primero es el link del video. El segundo material es el link para un documento en Google. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, vamos a ver, solo se los comparto. Ya se los compartí los dos materiales en su chat de WhatsApp y ahora estoy compartiéndolo acá. Entonces, ahora ya puedo compartir oficialmente. Vamos a ver, solo déjenme tenerlo listo. Y lo vamos a ver en un segundito. Ahí está. Entonces, veamos. Y obviamente vamos a utilizar un tiempito, no vamos a ver todo el documental dura como 2 horas, ¿verdad? Lo que quiero es como evocar en ustedes la experiencia. Como les decía, el documental se llama La educación prohibida y se basa en cómo ha sido el trabajo en América Latina por los últimos años respecto a la educación. Y a partir de esa idea, decir qué funciona y qué no funciona, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? En esta sesión número 16 es importante que nos demos un poco de tiempo para reflexionar y anotar nuestras ideas sobre cómo la educación se encuentra en nuestros contextos. Ay, perdónenme que tengo aquí un perro que está ladrando mucho. Denme un segundo. Listo. Entonces, les decía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un tiempito del documental. Con este tiempito del documental, vamos a situarnos de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a lo que estemos escuchando, de acuerdo al grado que estemos trabajando. ¿Cuáles serían nuestros roles o las ideas más importantes que le rescatamos para cada nivel, ya sea preprimaria, primero primaria, segundo primaria, tercero primaria, cuarto a sexto, si somos directores, si trabajamos educación especial? ¿Me explico? La intención es que el documental nos va a ir presentando ideas, va a estar hablando, imágenes, pero también va a estar presentando lecturas, ¿verdad? O sea, nos va a presentar cosas escritas. Y el material está hecho específicamente para educadores, ¿verdad? Para sensibilizar sobre la temática y que eso nos permita, dijéramos, construir un análisis. Entonces, el ejercicio va de acuerdo a lo que hemos visto. Ya estamos planificando, entonces lo vamos a escribir en, en el chat de nuestra clase, ¿verdad? Solo recordémonos cuál es la planificación. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué estamos planificando? Entonces, uno, necesitamos, ¿cómo es? Uno, necesitamos un material. Como la clase es de forma sincrónica y asincrónica para los que la van a estar viendo grabada, em, no puede ser como solo lectura, ¿verdad? Porque si no nos distraeríamos mucho o sería muy cargado. Entonces, uno, necesitamos un material para trabajar. Dos, ya se nos dio la instrucción. Instrucción de escritura. Tres, que es muy importante, ¿verdad? Cuando ya lo hayamos hecho, yo les voy a pedir que entre nosotros mismos nos revisemos. Entonces, quiere decir que puede ser que al inicio lo escribamos como se nos venga a la mente, ¿verdad? Pero vamos a intentar mejorarlo, ¿verdad? Cuando yo ya haya
revisado. Yo les puse algunas imágenes, ¿verdad? Solo les puse 3 imágenes. Si alguien quiere agregarle una imagen, puede agregarle imagen. Podemos escribir en los espacios que querramos, no necesariamente, como les decía, tiene que ser solo en el grado en donde yo doy clases, sino que puede ser en cualquiera de los espacios que yo sienta que el documental me haya aportado. Y luego de esa revisión, ¿verdad? Ya vamos a tener hecho un borrador y entonces lo vamos a editar. A partir de la edición, si gustan, ustedes solo hagan hasta la revisión. Yo lo edito y ya se los comparto en un PDF. ¿Les parece la actividad, el ejercicio? Insisto, en nuestra planificación necesitamos un material, va a ser el video. Ya les compartí los links. Yo lo voy a poner aquí en pantalla un tiempito. Son las 7:27. Calculemos unos 25 minutos del video. Si les llama la atención el video, pues lo pueden seguir viendo. Pero la intención va a ser como darnos un panorama global de qué trata el documental y que con esos 25 minutos que veamos este recurso podamos irnos a trabajar al documento. Ya tenemos el material. Tenemos la instrucción, está en el Google Doc, ¿verdad? Ya nos aparece. Y ¿cómo vamos a saber que ya se hizo la revisión? Cuando nosotros empecemos a revisar, ustedes pueden decidir si van a enumerar las cosas, si van a agregar alguna imagen, si van a ordenar las ideas, porque cada quien puede ir construyendo como quiera. Cuando eh, ya lo hayamos revisado, hasta abajo empezamos a escribir nuestros nombres. ¿Les parece? Entonces yo ya sabría decir quiénes revisaron el material o cuántas revisiones ha tenido el documento para yo poderlo editar y podérselos enviar. ¿Les parece? Pueden utilizar aquí eh, las reacciones que tiene nuestra presentación. ¿Alguien tiene alguna duda? O yo intenté hacerlo lo más sencillo y más claro. Pero si alguien tiene alguna duda, la resolvemos. ¿Verdad? Veo que varios ya me han colocado like. Entonces, solo lo vuelvo a preguntar. Si necesitan que yo escriba algo o que yo explique algo, me lo dicen. Si no, me voy a ir de una vez a compartir. Insisto, si alguien porque está trabajando en su celular y necesita salirse, o sea, o lo va a sacar la sesión por meterse a YouTube, calculemos 25 minutos. Heidi dice, licenciado, perdone, ¿podría repetir qué hay que hacer? Es que mi audio se escuchaba entrecortado. No hay ninguna pena. Vamos a hacer un ejercicio de escritura. Perdone, licenciado, ¿Sí, Manuel? perdone. Es ir al link que nos envió en el grupo, ¿verdad? Correcto, Dar y ver el video, la educación prohibida. correcto. Vamos a ver 25 minutos, ¿verdad? Porque yo lo voy a poner acá para quienes lo puedan ver desde acá. Claro, Cuando termine, nos vamos al documento de Google Doc y empezamos a escribir las ideas que yo considere que son importantes por grado, por si somos directores, si somos maestros, si estoy en educación especial. ¿Ahí vamos bien? correcto. O sea, podemos ver también aquí en la pantalla, ¿verdad? Sin necesidad de ir al link. Correcto, ajá, sí, sin necesidad. Pero como a algunos se les corta o por internet se les va el sonido o algo, o están trabajando en su celular, ¿verdad? Con tal de no saturarles, de una vez les compartí el link para que ustedes lo puedan tener, ya sea para hoy o para más adelante. Ahí vamos bien, Manuel. Correcto, claro, gracias. Entonces, como les decía, uno era la planificación, dos es el material, ¿verdad? Que lo vamos a ver. Tres es el ejercicio de escritura. Que entonces, el de escritura es, si alguien puede ir escribiendo de una vez, lo hace, ¿verdad? Porque está trabajando en la compu y puede irlo haciendo. Si necesitamos primero ver el material y después escribir, escribimos. Entonces, lo primero es escribir las ideas. Y luego vamos a editarlo, vamos a mejorarlo, vamos a revisarlo, perdón, vamos a revisar. Entonces, la revisión, ¿cómo yo sé que ustedes ya revisaron?
porque pusieron su nombre hasta abajo. Y último, yo lo voy a editar para compartírselos a ustedes en PDF. ¿Verán? Ahí ya vamos mejorcito. Entonces, voy a compartir pantalla ahora. Vamos a ver si me permite. Denme un segundo para tenerlo listo yo aquí. Entonces, insisto, el documento se llama La educación prohibida. Entonces, ay, perdonen. Voy a dejar de compartir solo porque no me fijé si estaba compartiendo con audio. Aquí ya voy a compartir sonido. Ahí está. Vamos a ver. Solo voy a hacer una revisión si ustedes están escuchando el audio. Puede ser que nos ponga algún anuncio al inicio, entonces eso nos ayuda. Si no, arranco un poquito, pregunto si se escuchó. Si sí, seguimos. Todavía no está sonando nada, perdón, porque empezó con las letras. Perdón, pregunto, ¿se escuchó este inicio que fue como que estuvieran tocando aquí algo de computadora y un sonido como que fuera como lluvia? ¿Se escuchaba? Licenciado, sí se escucha. Ah, va, muchísimas gracias, Erika. Y entonces, como no he empezado nada, le voy a dar continuidad y no lo regreso, ¿verdad? Pero al inicio, si vieron, empezó a decir ya qué es el material, ¿verdad? O mejor si lo regreso para que así ninguno nos distraemos. ¿Les parece? Solo revisemos si hay algo en el chat. Sí, va, muy bien. Entonces arrancamos. Insisto, si alguien se va a salir de la sesión, 25 minutos, calcule más o menos, ¿verdad? Lo ve y entonces si necesita ahí entrar porque vamos a platicar. Lo que yo quiero es que se vea donde estamos trabajando todos luego del video. Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol,
Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Bueno, y es así como en su 11ª tesis, él llega a la idea de que el filósofo no solo tiene que entender la realidad, sino que tiene que llegar a transformarla. ¿Sí? Medios de comunicación, miles de libros, todos los discursos políticos, organismos internacionales, expertos, filósofos, páginas de internet. Todos coinciden en la importancia de la educación. Se invierte en capacitaciones, mejoras edilicias e investigaciones. Se compran libros, netbooks, pizarras digitales. Se dictan cursos, suben salarios, bajan salarios. Se imitan modelos extranjeros. Todo para mejorar la educación. Esto no evita que haya tantas escuelas como realidades sociales. Escuelas marginales, para pobres, escuelas depósito. Escuelas para obreros, profesionales, escuelas de clase media. Escuelas públicas y privadas. Escuelas para ricos, escuelas de la élite. Gran parte pretende incluir y contener a la mayor cantidad de estudiantes. Muchas otras se concentran en formar trabajadores de diferentes jerarquías. Y solo unas pocas se dedican a los supuestos resultados de excelencia. Más allá de sus diferencias, todas trabajan y aspiran a un ideal de escuela común. ¿Hasta qué punto esta escuela ideal nos ayuda a desarrollarnos individual y colectivamente? ¿Realmente este paradigma educativo busca que las personas tengan una buena calidad de vida y trabajen para la mejora de su comunidad? ¿Hay otro tipo de escuela que lo logre? ¿Hay alguna educación pensada con estos ideales? Esto nos llevó a abrir las puertas de un mundo oculto para muchos de nosotros. Esta película es parte de un proceso que posiblemente no tenga fin, una pregunta que seguramente no tenga respuesta, una búsqueda sobre cuál es la naturaleza del aprendizaje y la educación, qué errores cometimos y principalmente qué ideas nos sirven para seguir buscando, seguir aprendiendo. Bueno, supongo que lo que Alicia quiere, la directora quiere, es simplemente estar de acuerdo o consensuar. ¿Qué se va a decir? Es un acto del colegio, el colegio tiene que saber qué se va a decir. Tal, y media, Javier, ¿en qué quedaron? Bueno, yo les propongo a los chicos, como ejercicio, que escribieran un texto, ¿no? Contándonos cuál era el balance de estos años en la escuela. Y eso es. Poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a compartir. Padres y maestros no nos escuchan. Por todo eso decimos basta. La educación está prohibida. No. Y también perdí a sus hijos. Tienes que probar esto. Nuevo Pantene Biotinamina B3 Anticaída. Retiene el pelo desde la raíz y reduce la caída. Pantene. Y el estudiante no aprende después de 12 años a leer comprensivamente. No aprende las operaciones matemáticas. No aprende, en fin, aprende muy poquito. ¿Qué es lo que hace que el estudiante fracase en la escuela? Y el convencimiento va por la comprobación de que no es el estudiante el que fracasa, es el sistema el que está más planteado. Es que las reformas educacionales actuales en boga en muchas partes están mal enfocadas. Son un arreglo cosmético de lo que nosotros pensamos que debemos mejorar en la escuela. El problema está en el modo como concebimos paradigmáticamente a la escuela. Es un problema de concepción básica.
las escuelas y los colegios de América Latina no son más que espacios de tedio y aburrimiento. Y yo siempre los invito a que pasemos por los colegios para que miremos una caricatura que hay que romper. Y es el maestro en un tablero dictando clases en pleno siglo XXI. Eso no tiene sentido. Es una materia estática, una materia que no tiene movimiento, una materia que dice solamente palabras. Yo soy el adulto, yo soy el que les va a dar a ustedes esta información. Lo tiene que saber así como está. ¿Por qué es así? Ustedes son los niños a callar y obedecer. ¡Silencio! ¡Cállese! ¡Que usted nunca sabe nada! No buscan, por así decir, otro desarrollo que el desarrollo curricular. Están muy centrados en los propios contenidos. Quien no aprende a leer y escribir y calcular, entonces no está educado. No, porque solamente focaliza el trabajo en algunas capacidades, en algunas áreas. El conocimiento actual está parcializado, porque la mirada es parcial. Nosotros decimos que en las escuelas convencionales el aprendizaje es preventivo. Señor, ¿para qué sirve esto? Y la maestra le dice, algún día lo podés necesitar. Pero estos conocimientos hemos visto de que no duran ni prevalecen durante mucho tiempo. Hoy en día los paradigmas están cambiando muy rápido. El conocimiento está cambiando permanentemente. Entonces, lo que ha pasado es que los sistemas educativos no han cambiado tan rápidamente como el resto de la sociedad. Ahí es donde está el problema de fondo. En las escuelas normales y en las facultades de educación nos dijeron que un objetivo es aquello que es medible, cuantificable y observable. Entonces empezamos a buscar la regla que nos permita medir los objetivos. Y eso se llamaron calificaciones, ya sea una A, una carita feliz, una carita triste. Pero la lógica siempre va a ser la misma. ¿Comparar qué? Comparar el sujeto, sus aprendizajes, frente a una escala estandarizada que mide qué, si cada sujeto es único, singular e irrepetible. Busca que un número defina incluso la calidad de persona que eres. Entonces, por ejemplo, creo conflictos a nivel cognitivo. A ver quién es el primero que realiza, con lo cual unos son ganadores y los otros son perdedores. Cada vez que hay perdedores hay alguien que se siente feo. Era obvio. Se estimula mucho a los chicos a competir entre ellos. Los mejores alumnos tienen reconocimientos, tienen premios. Aquellos niños que no les van bien en los exámenes, se les llama la atención. 4. En muchos casos ni siquiera son tenidos en cuenta. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. En teoría, todas las leyes de educación nos hablan de objetivos de desarrollo humano profundos, valores humanos, cooperación, comunidad, solidaridad, igualdad, libertad, paz, felicidad, y se llenan de palabras hermosas. La realidad es que la estructura básica del sistema promueve justamente los valores opuestos. La competencia, el individualismo, la discriminación, el condicionamiento, la violencia emocional, el materialismo. Cualquier idea que se promueve desde el discurso es incoherente con lo que la estructura sostiene. A ver, a pesar de que la escuela teoriza y discute sobre principios y valores, los discute como contenidos. Si yo vengo de un paradigma fragmentado, donde a mí lo que me interesa es enseñar historia, yo voy a ver cuánto de historia sabe este sujeto después de que yo le hablé de historia y le hice leer un libro de historia. Y para mí ese sujeto terminó. No tiene más nada que ver conmigo. Si ese sujeto sufre o no, viene de buena familia o no, tiene plata o no. Es decir, para el maestro tradicional, lo más fácil es seguir haciendo lo que ha hecho durante muchos años. ¿Usted quiere ser un mediocre toda su vida? O lo que ha aprendido por tradición. Usted ya no es más un nenito de segundo grado. Entonces, el enseñar se convierte simplemente en un proceso de reproducción simbólica. No quiero que huele una mosca.
En la Argentina, la inmensa mayoría de los niños en este momento dicen, qué macana, hoy es lunes, tengo que ir otra vez a esa escuela. Pero ese no es el peor de los datos. La inmensa mayoría de los docentes en la Argentina dicen eso mismo. Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema. No es que el maestro nazca o quiera ser profesor para ser bueno o malo. Es lo que el Estado le permite. ¡Basta! ¡Se quedan sin recreo! Oli, ¿cuál es la mejor herramienta para analizar datos en Excel? La tabla dinámica. Oli, ¿y cuáles son las funciones más usadas de Excel? Función buscar B y la función sí. Oli, ¿y cómo visualizo datos de forma clara en Excel? Puedes usar gráficos. ¡Ah, no! No me venga con que tiene problemas en su casa. ¿Cómo hago para educar la emoción de estos niños si en mi terciario de formación docente no me hablaron nunca una palabra de las emociones? Si siguen hablando, los voy a separar, ¿eh? No quiero que vaya a la escuela a perder el tiempo. No quiero que vaya a pasar un mal momento. Es decir, en estos momentos un niño de 8 años pasa en la escuela más horas que un universitario en la universidad. No tiene sentido ninguno. No hay tantos conocimientos que aprender en la escuela. La escuela, entonces, no es ni siquiera el lugar de formación. Es la gran guardería, o como lo llamo yo, un gran parqueadero de niños. Pienso que son cárceles, ¿no? O sea, pienso que es horror pensar que hay que encerrar a los niños, que hay que tener guardias ahí custodiándolos para que no se escapen. Y entonces cada vez se encierra más. Cada vez le hacemos muros más altos. Los muros pueden ser de ladrillo o de árboles, pero igual son muros que aíslan, que separan. Quiero que la escuela sea para él un espacio de crecimiento personal y no un lugar en donde se lo adiestre para una futura escuela secundaria y luego para una universidad y luego para el trabajo. ¿Y luego para qué? ¿No? Pero es mucho más fácil decir, ahora se callan, ahora abran el cuaderno, ahora agarren el lápiz rojo, lo cual es un adiestramiento canino. Eso no es educación. Sí, bueno, en realidad lo que los chicos me dicen es que este texto ellos pensaban leerlo en el acto. Es un boceto nada más. No es un boceto, ¿no? Así como está lo vamos a leer. No, Martín. Acá hay palabras muy ofensivas y no pueden estar atacándonos gratuitamente. Bueno, ¿y se sienten atacados por algo será o no? Bueno, para un poco. Alicia, nosotros lo único que hicimos fue cumplir una tarea que nos dio el profesor. Por eso, Alicia, digo que es un boceto. Los chicos van a suavizar este texto. No lo vamos a suavizar, así como está lo vamos a leer. Martín. No vamos a suavizar. No. Martín, esto, así como está, es una falta de respeto. Perdón, me olvidaba que decir lo que uno piensa es faltar el respeto. Esto casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación
pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. Fíjense ustedes que Napoleón, un poco posterior, y enemigo jurado de todos estos déspotas, hizo lo mismo. Él lo decía con todas sus letras. Yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. ¿Se entiende? Él lo tiene claro. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy. Descubre la innovación que reduce distintos tipos de manchas oscuras. Nivea Luminous 630 ahora con tiamina. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo. Una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. Digamos que el maestro es la figura que es la encargada de enseñar una serie de contenidos que tocan porque alguien ha determinado así en una edad determinada. Pero la educación no la preparan los biólogos. Y curiosamente muchas veces tampoco son educadores los que la preparan. Son administrativos. Son gente que no hace clases. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso.
insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad, ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. La educación, como la estamos viendo hoy, esto es administrativa. Hay alumnos que llegan, profesores que hacen clase, alumnos que se van, profesores que se van y al día siguiente se repite el ciclo. Un profesor estatal es un funcionario en que la autoridad le dice: usted tiene que enseñar esto y de esta forma. Porque hay que repetírselo a demasiados niños con un profesor de demasiadas horas de clase y con pocas horas de atención de alumnos en forma privada. Entonces va a dirigir siempre a un grupo colectivo. Porque evidentemente si tengo 30 niños, no puedo pretender que todos los 30 niños quieran hacer lo mismo al mismo tiempo. Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente. Hasta hace pocas décadas la escuela tenía estas cosas de cuartel y de asilo. Incluso el recreo termina con un timbre anónimo, no humano, que indica a los niños que deben avisarse poco a poco para pararse en una determinada baldosa detrás de determinada cabeza para formar una fila, generalmente de menor a mayor. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. Ahora que tu peque está más grandecita y está en una fase de exploración, ella está descubriendo en todas partes. Están considerados grupos homogéneos, con contenidos homogéneos que tienen que obtener resultados parejos. Que todos tenemos que saber lo mismo. A pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo, a pesar de que no nos dedicamos todo a lo mismo, en las escuelas todos tienen que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien. Entonces la escuela tiene poca capacidad de responder a las necesidades individuales, porque la escuela instruye. Es un centro de instrucción y es lo que hace. El que no aprende, se queda. Esa es la realidad. Esto de alguna manera ya implica que el sistema educativo es un sistema de exclusión social. Selecciona el tipo de personas que estarán llegando a la universidad para llegar a formar parte de una serie de élite que domina pues las empresas que dominan los sistemas de producción, económico, de comunicación, etc. Y otro tipo de personas para las cuales la escuela no es suficientemente adecuada, que están destinadas a otro tipo de trabajo más precario, porque no dispondrán de los títulos para hacer esto. El sistema y los estados no les preocupa eso. No, honestamente, no les preocupa el ser humano como persona, como individuo. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad, la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. Muy bien. ¿Cómo nos fue con estos primeros 25 minutos? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos llama la atención? Verá, yo sé que tal vez estos primeros 25 minutos son más del problema que de la solución, ¿verdad? Pero nos está dando ciertas pautas, ¿cierto? ¿Qué sentimos? ¿Qué vemos?
Con esto que tenemos acá, podríamos empezar a trabajar en nuestro Google Doc. Lo voy a compartir en pantalla, ¿verdad? Porque estamos viendo el tiempo de escritura, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? ¿Qué sentimos? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué nos ha llamado la atención de lo que lleva el video? ¿Verdad? No sé si estamos motivados para seguirlo viendo. ¿Qué vemos? ¿Qué sentimos? ¿Alguien quiere compartir? O si necesitan que vuelva a compartir el link del... Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Yo creo que sí están viendo la... Vamos a ver si... Sí, Ah, sí, fíjese están que viendo mi pantalla. yo quería Ajá. colocar mi comentario, pero no me permite todavía. No sé si hasta ahorita lo habilitó o ya Eh, estaba habilitado. fíjate que se supone que ya está habilitado. Vamos a revisar. Ah, entonces, a Doctor, veces porque estoy fíjese en que el me pasó teléfono lo no me mismo. permite. Ah, no les A mí deja. me pasó lo mismo, no me dice que debo pedir Ah, perdón, es que les permiso. puse que solo lo podían ver. Aquí ya me están viendo ustedes que ya pueden editar. Voy a volver a copiar el link. Perdón. Ah, me estoy yendo a saber ni a dónde. Me regreso. Doctor, también quería comentar que realmente es impresionante esa parte y como usted lo decía, es parte del problema, ¿verdad? Todo lo Ajá. expuesto es parte del problema y me imagino yo que nos van a dar, seguidamente se darán como alternativas, pero sí es, bueno, yo llevo ya varios años siendo docente y me he dado cuenta de eso. Tristemente es complicado y hay momentos en los que me siento muy frustrada porque es Ok. un sistema, no nos dan opciones, como lo dicen ahí, no nos dan opciones, somos hijos del sistema y cualquier cosa que querramos hacer diferente ya es cuestionado. Y ojalá fuera solo de, de los que están arriba de nosotros, no, sino entre nosotras mismas, entre nosotros mismos como docentes nos ponemos trabas en querer hacer las cosas diferente, en querer salir de de eso encuadrado, porque es impactante creer eso que decía ahí, querer que todos los niños hagan lo mismo, cuando cada quien es distinto totalmente. Entonces, sí, realmente es bien triste esa situación. Gracias. Muchísimas gracias, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? ¿Ven la importancia que tiene? Heidi, ¿levantaste la mano? Sí, licenciado, yo estaba viendo el video y me llamó mucho la atención de que nuestra educación actualmente sí, para el tiempo en que están los niños y todo, sí llega a ser basada en una educación ya obsoleta, porque es lo que decía la compañera, que uno como docente a veces se frustra porque quiere eh, dar otra forma de enseñar, pero llegan a decir, nos pasó en el Ministerio de Educación, yo tenía párvulos, 2 niños de 5 años y nos llegaron a supervisar y yo estaba empezando a enseñar las letras y me dijeron, no, en el CNB dice que no y está prohibido hacer eso. No puede hacer esto, no puede hacer el otro, no puede hacer, entonces, no, ellos están basados en una educación, como dice ahí, en donde solo el niño no nos permiten desarrollar, tal vez a veces, algunas cosas que nosotros queremos que el niño desarrolle para enfrentarse al nuevo tiempo que está pasando, sino que ellos se basan en una educación pasada, la cual ahorita creo que ya no les sirve de mucho a los niños porque ellos ya con toda la tecnología están más desarrollados y necesitan más motivación, pero basadas en tecnología, pero el Ministerio de Educación nos deja que nosotros trabajemos sobre eso, porque ellos se rigen, como dice ahí, en una educación que sí o sí tiene que ser así y no podemos cambiar y a veces eso como docentes también nos frustra mucho. Sí, muchísimas gracias. Insisto, imagínense cómo lo que evoca un ejercicio. Por eso, ven la dinámica, lo importante que tiene cuando yo tengo un material, como se los dije, imagínense, nuestro ejercicio de hoy es de escritura.
pero claro, la información que recibí me capta muchas cosas, ¿verdad? Como que, ay, me evoca. Y aprovechando las dos anteriores, antes de que le demos la palabra a Erika, em, es bien importante esto, ¿verdad? Porque entonces uno descubre como, ¿por qué sí puedo sacar a los niños o no los puedo sacar? ¿Por qué puedo usar un rincón de aprendizaje o no? ¿Mi clase es solo mi clase o se comparte con otro grado, otra jornada? ¿Cómo puedo usar los recursos? ¿Hacia dónde estoy impulsando yo la formación de mis niños? Y como yo se los he dicho en varias oportunidades, ¿verdad? El impacto que tiene mi metodología, porque yo puedo utilizarlo en diferentes áreas y les puedo casi que asegurar que damos más de lo que el currículum presenta. El detalle es la forma en la que lo estamos presentando. Erika, ¿querías compartir algo? Y licenciado, solo para comentarle que se me dificulta poder editar en el documento, en el Drive, entonces le mandé mi resumen en su chat para Ah, que se lo no hay tomar pena. en cuenta. Y pues también creo que quería compartir acerca del video, ¿verdad? Que es sobre el tradicionalismo. Sin duda alguna, pues es triste y lamentable decir que en este siglo XXI, ¿verdad? Que estamos en donde la tecnología debería de prevalecer, sobre todo, pues todavía se ve el tradicionalismo ahí, por ejemplo, en mi escuela, se cuenta con mucho material, pero cuando uno va a ir a pedir el material, las mismas limitaciones de tanto los maestros y la directora, que es como, no, ese material no se toca porque se puede perder y está contabilizado, o sea, les preocupa más que se pueda extraviar o que se pueda dañar, que lo utilicen. Entonces, muchos maestros por temor a no usarlos, los dejan ahí. Le comento, Ujú. en mi escuela hay varias tablets y hay Tomi Digital. Yo, desde que llegué a esa escuela, estaba con la visión de poder implementar ese proyecto y esas tablets. Lamentablemente me pusieron un stop en donde solo un maestro puede utilizarlo, maestro que nunca Ujú. lo usa. Las cajas están ahí, las tablets están ahí, y entonces le vuelvo a retomar yo a la directora, le digo, ¿puedo usar las tablets? Y entonces, sí, pero es su responsabilidad. Sí, pero por ejemplo, si se quiere o se Pero si se daña algo, arruinan, pues ustedes tú son los las pagas. responsables. Ajá. Eso, entonces como que en cierto punto le meten a uno ese temor, ¿verdad? De decir, bueno, usted lo tiene que pagar así de una vez y bueno, entonces, ¿por Sí. qué voy a pagar? En Ujú. todo caso, si el material se queda ahí, se va a dañar. Si usted no usa el material, el equipo se va a dañar. Y si lo usa, pues también se va a dañar. Y esos equipos, pues también, si uno como líder, pues sabe perfectamente de que se puede redactar un documento en donde, pues, obviamente llega un límite, ¿verdad? Donde el equipo, pues, se daña. Pero ellos, o sea, los maestros y todos estamos más con ese temor de que se dañe, mejor no lo usamos, mejor lo dejamos ahí, Sí, ¿verdad? Y pues, lamentablemente, caemos, incurrimos a ese gran problema dentro de las escuelas y me imagino que tal vez no solo a mí me pasa eso, sino en otras escuelas también, ¿verdad? correcto. Únicamente licenciado. Muy fina. Solo te pregunto una cosa, ¿en qué espacio quisieras que pegara tu mensaje? ¿En un grado en particular? En primero. En primero. Ah, pues yo aquí lo Ah, voy a... sí, sí. Sí, no hay pena. ¿Verdad? Gracias. Sí, no hay pena. Todo lo que estás diciendo es cierto, por eso es que no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Yo soy de los que menciona, ¿verdad? O nosotros como organización insistimos en esto, ¿verdad? Que la administración de los recursos, ¿verdad? En nuestro caso, queda a cargo del maestro para que lo pueda usar, ¿verdad? Porque a veces se lleva al inventario y a guardarse en una caja, ¿verdad? Y entonces nosotros lo sabemos, lo hemos escuchado, lo hemos visto, y entonces la intención es eso, claro, ¿verdad? Como dice Erika, una cosa es la responsabilidad, ¿verdad? El saber intentar conservarlo de la mejor forma, apoyarlos de la mejor forma, ¿verdad? Si recibo algo, pues que me dure, ¿verdad? Pero de eso a que nunca se utilizó, ¿verdad? Por obvias razones uno dice, hay tantos materiales, tantos recursos, pero no se ejecutan o no se utilizan por miedo, ¿verdad? Y que repiten el sistema, ¿verdad? Que yo creo que eso es lo más peculiar de lo que estamos viviendo. Insisto, claro, yo sé que el material ven que nos evoca cosas. No sé si alguien quiere, o quiere escribir o quiere opinar, pues somos libres.
Y lo más importante es, ven cómo empieza a nutrirse nuestro documento, ¿verdad? Porque creo que eso es como vital, ¿verdad? Y recordábamos, estamos trabajando el tiempo de escritura. Como algo habla de mí, ¿verdad? De una vez conecta. Y eso que solo vimos 25 minutos de un documental que dura 2 horas 25, ¿verdad? Josefina, Sí, doctor, buenas noches para buenas todos y noches. para usted. Pues sí, la verdad del video que estaba viendo, pues la verdad que nos deja mucho en qué pensar y en lo que estamos viendo, de que sí, en nuestra realidad es así. Así como decía la compañera, pues sí es cierto, a veces en las escuelas hay materiales, pero más temen los compañeros de que se dañe a usarlo. Y la verdad que así en mi caso, que yo sí recibí la caja de materiales de los libros, la verdad a mí me ha servido mucho porque yo ahorita con los chicos, yo me llevo los libros y ellos encantados porque yo les digo, escojan el libro que ustedes quieran, muy bien. Y a veces me dicen, hasta en receso me dicen, señor, ¿podemos agarrarlo? Sí, claro, con gusto, agárrenlo, solo que lo devuelven a su lugar, les digo yo. Entonces, como que se ha vuelto una pequeña biblioteca conmigo porque ellos les llama la atención leer los libros, son llamativos y la verdad que me ha ayudado mucho con la lectura de ellos. A veces les gusta más trabajar con los libros y pues ya me fijé que también a veces por ejemplo, yo estoy trabajando en un cantón, entonces en donde estoy las impresiones están muy caras, uno no puede Ujú. pedir un trabajo como normalmente que quiere uno que se haga un álbum y se imprimen las imágenes y así, ta, ta, ta. Pero en este caso no puedo dejar yo un trabajo así porque todo está muy caro allá. Una fotocopia 5 quetzales, entonces eh, a veces tenemos que buscar recursos para que nosotros o nos demos a conocer con los niños qué es lo que en realidad queremos darles a conocer, ¿verdad? Y sí, la verdad que em, la educación se ha vuelto algo a veces tediosa porque tenía razón la compañera que a veces a uno lo llegan a supervisar y le ponen límites, cuando en realidad el CNB es flexible. Un plan de clase puede ser flexible si no se realizó hoy pero se realizó otra actividad. La verdad que yo digo que estamos libres en hacerlo porque es de libre cátedra, pero hay veces que los supervisores, eso no es lo que le dice, ¿verdad? Porque sí, el año pasado yo tuve primero y el año pasado la verdad que nos decían, no, ustedes están mal, ¿por qué ya están ahí? Que los abecedarios aún no se enseñan, pero en realidad a veces los niños están más avanzados en saber, ¿verdad? Porque ellos hasta ya se aburren que uno sigue ahí dándoles. Y es como que si los volvemos a retroceder, ¿verdad? Entonces como que también volvemos a confundir a los niños. Entonces, la verdad que sí está un poco complicado a veces la situación, pero es cuestión de que nosotros sepamos cómo acomodarnos a lo que está, ¿verdad? Solo sería eso, muchas gracias. Correcto, muchísimas gracias. Insisto, ¿ven la importancia que tiene cuando yo muevo con un material? Porque aquí fue un ejemplo, ¿verdad? Y que, insisto, nos evoca, ¿verdad? Nos evoca mucho, mucho pensamiento, mucha reflexión, mucho análisis de qué estamos haciendo, cómo lo podríamos hacer, qué pasa si yo tengo la oportunidad de ser director o directora de mi escuela, qué pasa si yo puedo en algún momento pasar a ser supervisor o supervisora. Tengo que tener como bien claro el panorama para poder orientar, ¿verdad? Eso creo que es fundamental. Y vamos a ver aquí. Rosa nos colocó un mensaje. Rosa, ¿dónde quieres que te copie tu mensaje? ¿En qué grado o en qué espacio? Pero mejor me voy a quedar en la... para ver si me escribes aquí. Tú me dices, Rosa. Buenas noches, doctor.
Manuel, le estabas levantando la mano. Sí, no, pues solo quería comentar pues que acá en Chichicastenango hay un nuevo sistema, un sistema que se llama SINAE, que a mí me impacta mucho en el sentido de primero, porque ellos dan unos lineamientos en cuanto a unos textos que el mismo gobierno nos lo entrega, ¿verdad? Ajá. Ese sistema, pues a veces ellos tratan de que uno tiene que trabajar al pie de la letra con ese librito. Lastimosamente que ese librito carece de muchas actividades, o sea que ellos prácticamente solo tratan de llegar a las consonantes relajadas, le llaman, en donde la G y otras consonantes en adelante no se llega prácticamente para primero, no hay necesidad de que el niño lea, pues. Entonces, para mí es un atraso a nuestra educación. ¿Por qué? Por lo mismo, pues, de que ellos están constantemente monitoreando a que ese libro se tiene que trabajar literal. Entonces, cada semana tiene un texto, un tema designado, ¿verdad? Y pues, es muy lento en cuanto al sistema educativo. Para mí, caso contrario, ¿verdad? Anteriormente, pues ese texto y ese SINAE, pues no había llegado a nuestro sector y sí, con primero se podía avanzar porque inclusive, pues, mi esposa, ella es de educación infantil, o sea, ella es de prepa, y prácticamente no le impedían enseñar todas el sistema del vocal, del abecedario, ¿verdad? Pero imagínense que en primero no se enseña o sea, el alfabeto, prácticamente se viene a retrasar, y en segundo es donde uno empieza a terminar con la enseñanza del alfabeto, culminando con, con enseñarles a leer y escribir, ya estando en segundo, ¿verdad? Entonces, es algo pues que uno como docente naufraga con ellos, tanto como el sistema SINAE, como con el texto, con los niños y todo. Es un problema que estamos afrontando como un solo distrito de nuestro municipio, ¿verdad? Que sí está enfrentando, y lastimosamente yo digo pues de que muchos compañeros se tienen estancado y prácticamente está costando un poquito, pero con este que nos están enseñando, pues a mí me llama mucho la atención y digo, pues qué bueno, ¿verdad? Que el mismo SINAE estuviera dentro y también que opinaran. Ellos, ¿cómo ven este sistema de que el niño ya, e inclusive como nos daban en las capacitaciones anteriores de este mismo, ¿verdad? Del libros abiertos, de que ya en prepa puede un niño ya salir leyendo? Sería un avance grande y como Chichicastenango, en vez de retrasarlos que hasta el segundo primaria leen, sino que empiecen a leer ya desde prepa, pues qué gran avance, ¿no? Pero lastimosamente que este sistema SINAE para mí ha sido un problema serio en el municipio, que no deja que se agilice el proceso, pues porque se lleva al ritmo de los libros y ellos están constantemente que no puede avanzar uno porque, en fin, es un sistema muy duro, ¿verdad? Bueno, Muchísimas gracias, Manuel. Se te fue ahorita el audio, pero ya regresaste. Sí, continúa, no hay pena. por la señal, perdone, disculpe, se me fue el internet. Entonces, eso es el sistema SINAE en mi municipio, doctor, lastimosamente, ¿verdad? Que quiero compartir eh, eh, esta pequeña experiencia que estamos afrontando como distritos, y hay algunos compañeros que sí están molestos con esto porque no deja avanzar. Muchísimas gracias por el compartir, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? Más que yo sé, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? Ven cómo nos evoca un material. Y eso que no lo hemos visto completo. Imagínense si hubiéramos visto una hora, por dónde nos llevaría el pensamiento, ¿verdad? Pero eso es lo importante, porque ustedes son los expertos, ¿verdad? Pero ese ser experto es como, ajá, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo más importante? Que se los he dicho creo que desde la sesión uno, ¿verdad? Proceso psicopedagógico, pensamiento, sentimiento, acción. Estoy trabajando habilidades blandas, atención, memoria, percepción, intuición y toma de decisiones. ¿Verdad? Yo sé que, ¿verdad? Esto
nos genera euforia, ¿verdad? Y nos genera como ese sistema de alerta. Claro, repito, nuestro ejercicio de hoy, ¿verdad? Era, eh, no tengas pena, Karen. Em, que el ejercicio de hoy, imagínense, era tiempo de escritura, ¿verdad? Y cómo eso nos impulsa, cómo eso nos impacta como personas, ¿verdad? Pero luego, retomando la dinámica, pues, del ejercicio es, sí tenemos opinión, sí tenemos juicio, sí tenemos análisis, sí tenemos proceso. Si gustan, paramos aquí, ¿verdad? No sé si alguien más quería dar alguna opinión o externarla. Si no, vamos a frenar acá, solo para ver cómo vamos con el material eh, en el Google Doc. Para quienes nos hemos podido meter, ¿verdad? Es interesante. ¿Ven la carga y el contenido que hemos logrado colocar? Creo que eso es sumamente poderoso, potenciador y nos recuerda pues el proceso, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Insisto, ¿verdad? Ahora, después de lo que vimos y todo, rebobinando con la sesión número 16, ¿alguna idea que se nos haya quedado de la importancia y de cómo trabajar el tiempo de escritura? Algo que queramos rescatar. Lo podemos escribir en el chat. Ustedes me dicen, ¿verdad? ¿Qué cosas siento yo que puedo rescatar en el tiempo de escritura como método, ¿verdad? Recordándonos del método. ¿Verdad? Cosas importantes. Yo les escribo, les recuerdo, ¿verdad? Es importante la planificación, ¿verdad? Yo tengo que saber qué, cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? Eso creo que es muy importante. ¿Qué otra cosa creen ustedes que es importante para el tiempo de la escritura? Insisto, pueden decirlo en voz alta o pueden escribir en el chat. Tenemos que planificar. Luego de la planificación que hacemos, tener el material, ¿verdad? Presentar el material. Aquí Ingrid ya no lo había colocado también. ¿Verdad? Puede ser lectura, puede ser un video, puede ser una canción, o sea, es adaptado a lo que estemos trabajando. Luego de presentar el material, ¿qué pedimos? Escribir un borrador. Luego de tener un borrador, de escribir nuestras ideas, ¿verdad? ¿Verdad? Dice Ingrid, la instrucción de la escritura, ¿verdad? Porque entonces ahora les pedimos, ya no solo es qué ideas tenemos, sino que lo vamos a escribir. Entonces, hacemos ese borrador. Luego, ¿qué hacemos después del borrador? Que se revise, Una revisión. ¿verdad? Gracias, Rodia. ¿Verdad? Lo revisamos. Como les dije, lo puede revisar un compañero, lo pueden revisar ellos mismos, lo podemos revisar entre todos, lo puede revisar el maestro, pero nos ayuda muchísimo si primero pasa por un filtro antes que llegue con nosotros. Después de la revisión, ¿qué hacemos? Se mejora, ¿verdad? Editar. Editar, ¿verdad? Ya editado se presenta. Interesante, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más que consideramos que sería bueno hacer cuando tenemos este proceso del tiempo de la escritura? ¿Cuánto tiempo le deberíamos de dedicar? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo le 30 vamos a dedicar? minutos. ¿Sí? 30 minutos, por lo menos 30 minutos al día para escritura. ¿Verdad? Nítido. Insisto, ¿verdad? A veces hacemos hasta más de eso, pero lo importante es cómo lo hacemos, ¿verdad? ¿Cuándo lo hacemos? Y entonces, y que el material nos evoque, que nos empuje a opinar, que nos empuje a,
a desarrollar nuestras ideas, a proponer, a construir y que nos amplíe el vocabulario, como lo hemos visto. ¿Cómo les pareció la sesión del día de hoy? Pueden escribirme en el chat o pueden poner signos de reacciones aquí en el movimiento. Muy bien, espero que haya sido interesante. Vamos a tomar nuestras fotografías del día de hoy. Si me hacen el favor de prender sus cámaras para que así las podamos guardar, salvaguardar, ¿cómo se dice? Dejar constancia de nuestra participación. Muchísimas gracias. Como se los decía al inicio, imagínense, vamos en la sesión 16, solo nos quedan dos del programa, más terminar nuestros cuentos. Así que ánimo, siempre les insisto, para los que estén viendo la clase grabada, es importantísimo que dejemos constancia de que estamos viéndola, ¿verdad? Para que nosotros sepamos cómo va cada uno de ustedes y que le vamos a dedicar tiempo a nuestro cuento. Así que yo voy a ir en orden. Voy a tomar la primera captura a la 1, a las 2 y a las 3. Denme un segundito, solo la coloco aquí en mi presentación. Yo las guardo aquí. Ahí estamos. La primera. Ahora voy a tomar una segunda, a la 1, a las 2 y a las 3. Nítido. Y siempre tomo una tercera por aquello que alguien nos haya hecho falta. Si hay una criatura ahí que está despierta a estas horas. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Como les dije al inicio, por aquello de que no lo hayamos escuchado, el día martes voy a tener una sesión de repasos. Si alguien necesita el, el ejemplo y el apoyo para los cuentos, ¿verdad? Para darle esa continuidad. Yo he estado focalizándome en cada uno de los casos, intentando como empujar. Si hay alguien que todavía no haya empezado, no se preocupe, aquí les ayudamos. Si alguien ya pasó su cuento, pero no ha pasado a Canva, aquí los ayudamos. Si alguien ya está en Canva, pero necesita editarlo, aquí los ayudamos. Y si alguien ya lo terminó y necesita pasarlo a versión audiolibro, aquí los ayudamos, ¿verdad? La intención es que todos lo hagamos, que todos lo podamos tener y van a ver qué satisfactorio es cuando uno lo termina, ¿verdad? Eso es parte fundamental del proyecto. Si antes de que terminemos solo es ese panorama, entonces tendríamos repaso el día martes, o sea, o ejercicio de trabajar los cuentos. Insisto, voy en orden, así que si no les he contestado o les contesté sí, ya lo tengo o ya lo voy a empezar a ver, pues voy en orden, ¿verdad? Como siempre se los digo. Entonces sería el martes veríamos eso y el jueves tendríamos la sesión número 17, ¿verdad? Para que también no nos asustemos, igual, ¿verdad? Yo he dejado todo septiembre para poder trabajar los cuentos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la reestructura del programa hablamos de eso? Entonces yo voy a seguir con las sesiones de aquí en adelante, pues, ¿verdad? Pero el chiste es que podamos ir y que la promoción completa nos podamos graduar, ¿verdad? Entonces, yo asigno fecha de graduación cuando termino los cuentos. ¿Verdad? Cuando yo ya tengo listo el, el cuadro de personas. ¿Qué me decías por acá? Perdón que leí ahí algo. Brenda, ¿cuándo trabajamos el audiolibro? Y solo déjame terminar porque es que tengo varios que todavía no han pasado a la versión Canva. Pero entonces cuando ya tengo la mayoría en Canva, pues ya doy una instrucción específica de eso. ¿Te parece? Entonces si quieren el martes trabajo. ¿Cómo se trabaja en Canva? Y para la semana siguiente, si gustan, los que ya tenemos los trabajos como completos y ya editados, em, les voy a dar una sesión específica para trabajar audiolibros, ¿verdad?
Y ya tenemos una compañera que ya lo trabajó no en Canva, sino que en otro sistema, y nos puede compartir su experiencia cuando lleguemos a ese momento, ¿verdad? Porque una su compañera de escuela la ayudó, eso es lo que entiendo yo, y quedó muy bonito. Así que, sin asustarnos a los demás, sino que más bien motivarnos, vamos en orden. Así que, ánimo, feliz noche y muchísimas gracias por haber participado. Seguimos en comunicación. Espero que la clase haya sido Gracias, doctor. interesante. Sí, Gracias Brenda. por todo. Muy Sí, fina, lo mismo, Brenda. para agradecerle por su apoyo.